mi historia con la ansiedad. Hoy quiero contarte cómo fue que yo empecé a desarrollar este trastorno, cómo fue que escaló a ataques de pánico y parte de lo que hice para salir de ahí. Quiero que esta historia te sirva como reflejo. Quiero que antes que nada te des cuenta de que no estás solo, no estás sola, que hay ayuda, que hay grupos de apoyo en Facebook donde puedes interactuar con personas que están pasando por lo mismo que tú. Que de una u otra manera hay muchísima gente en el mundo que está viviendo así. Si bien a veces queremos estar en el anonimato, porque no queremos que nadie cercano a nosotros se entere de esto que estamos viviendo, pareciera algo vergonzoso y humillante en ocasiones, quiero decirte que no estás solo, que no es así, que hay una historia que te estás contando detrás. Y por eso quiero que utilices mi historia como un reflejo, para que tú puedas ver qué cosas son similares, qué cosas pasaron, a lo mejor que no atendiste en su momento. Y tal vez mi historia te sirva para darte cuenta de qué falta y lo puedas trabajar. Yo creo que la ansiedad no se hereda. Yo creo que lo aprendemos. Yo llegué a esta conclusión cuando empecé a analizar cómo había sido mi infancia. Me di cuenta de que cuando hubo un momento de muchos cambios en mi vida, yo vivía en la ciudad de Cholula, en el estado de Puebla, y a los 6 años mis papás, por cuestiones de trabajo, se mudaron a la Ciudad de México. Para mí fue un cambio radical. Yo no conocía a nadie aquí. En Cholula tenía a mis primos, amigos. Siempre estaba rodeada de gente. Siempre había un lugar a donde ir, alguna fiesta, algún evento, con quien jugar. Aquí no, aquí solamente estábamos mis hermanos y yo. Para mí fue un cambio muy fuerte, que recuerdo estar llorando y decirle a mi papá que ya me quería ir, que yo quería regresar. Y mi papá trataba de consolarme. Sin embargo, el estrés al que yo me enfrentaba día a día, no sabía cómo hacerlo, y me acuerdo que empecé a morderme las uñas, que empecé a sentirme extraña en esa escuela, extraña con esos compañeros, como si no encajara. Y la manera en que yo aliviaba todo eso era mordiéndome las uñas o estando nerviosa. Aprendí también que yo podía obtener reconocimiento y que la gente se me acercaba cuando yo era buena, cuando tenía buenas notas. Empecé a ser de las personas más dedicadas. No era el número 1, jamás era mi intención, pero sí estaba normalmente en los primeros lugares para obtener ese reconocimiento que sentía que me hacía falta. Y de alguna manera empecé a llenarme de actividades, de deber ser, de querer hacer más cosas, de sentir. A mi corta edad no entendía el concepto de productividad, pero quería hacer muchas cosas más. Quería pintar, llenarme de tareas. Sentía que cuando el estrés me invadía, si me ponía a hacer algo, se iba. Y esto también lo aprendí de mi papá. Mi papá es una persona que normalmente se pone a hacer muchísimas cosas cuando está agobiado. De ahí me di cuenta de que yo lo aprendí, que no era algo que yo hubiera heredado, sino que lo había visto. Y si lo había visto, podía revertirlo. Sigo adelante. La verdad es que te voy a hablar ahora del momento en el que sufrí mi ataque de pánico, porque para mí ese fue el detonante, fue el parteaguas en mi vida. Yo no sentía que mi vida estuviera llevando demasiado estrés, yo no sentía que tuviera muchas cargas, hasta que me da un ataque de pánico. Eso me sucede cuando voy en transporte público
con quien ahora es mi pareja. En ese entonces teníamos 18 años. Y recuerdo que me empecé a sentir muy mal. Empecé a sentir, para ser exacta, que me faltaba el aire, que me estaba sofocando. Sentía muchísimo calor y yo venía de pie en el camión. Me acuerdo que empecé como a mirar hacia todos lados porque no identificaba qué era exactamente lo que me estaba pasando. Pero tenía una urgencia de bajarme. Y realmente no pasó, yo creo que ni 2 minutos en los cuales toqué el timbre y me bajé corriendo y mi novio baja atrás de mí. En ese momento yo no podía ni hablar, no sabía qué me estaba pasando, no entendía nada, solamente sabía que me sentía muy mal, que me faltaba el aire, que sentía como una presión en el pecho, que sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Y mi siguiente impulso fue querer pasar al baño. Pasé al baño, me tranquilicé y me dio miedo volver a subirme a un transporte. Entonces tomamos un taxi de donde estábamos a casa de mis papás. Cuando llego y les cuento esto a mis papás, se asustan un poco y me llevan con el doctor, quien ve todo mi estado y me dice es que no tienes nada, lo único que tienes es una gastritis poco fuerte. Me recetan medicamento y yo salgo de ahí un poco desconcertada porque no entendía qué estaba pasando y yo sabía que la gastritis no te llevaba a ese tipo de sensaciones. Sin embargo, no presté más atención. Tiempo después, 2 meses, una cuestión así, me sucede algo muy similar estando en el salón de clases. Yo me sentaba prácticamente hasta adelante, porque como te dije, me gustaba el reconocimiento y era, no diría que totalmente ñoña, pero sí me gustaba estar en los primeros lugares. Estaba adelante y el profesor estaba delante de mí y me empiezo a sentir mal. En este momento para mí fue todavía más aterrador porque yo tenía la sensación de que yo no podía salir de ahí, de que el maestro estaba delante de mí y que salirme en ese momento del salón de clases era una falta de respeto. Estuve varios minutos conteniendo este ataque de pánico, sintiendo un montón de calor en mi cuerpo, sintiéndome súper nerviosa. Yo sentía que estaba moviéndome de un lado a otro, que no me podía estar quieta, que yo ya estaba rogando porque la clase terminara para yo poder ir al baño. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que en cuanto la clase terminó y el maestro salió por la puerta, se fueron mis ganas. Y sí, ya pude ir al baño en total calma. Pero esa sensación que tenía de que me iba a orinar, saliendo el profesor por la puerta, desapareció. Sin embargo, yo me quedé muy asustada porque empecé a darme cuenta de que entonces me podía pasar en cualquier momento. Yo creo que la peor situación que me hizo caer en depresión fue cuando me da un ataque de pánico estando en mi casa, en el lugar que yo sentía que era mi lugar seguro, en donde yo sentía que estaba protegida. Y de la nada empiezo a sentirme mal. Estaba mi hermana en el baño, se estaba bañando y yo quería entrar. Y me empezó a entrar una desesperación terrible de pensar que me iba a orinar ahí mismo. Fueron minutos desesperantes otra vez para mí. Y recuerdo claramente sentir que entonces, si ya no estaba segura en ningún lado, si ya de por sí el único lugar al que iba y al que estaba saliendo era la escuela, y que ahora ni siquiera mi casa podía considerarla como un lugar seguro, entonces ya no valía la pena vivir. Y esta idea empezó a rondar mi cabeza durante muchísimos momentos del día. Empecé a sentir que no valía la pena estar aquí, que me sentía totalmente inútil,
que si no podía salir y disfrutar de la vida y que ni siquiera en mi casa estaba a salvo, entonces yo ya no tenía futuro, que estaba condenada a vivir una vida triste y miserable. Me escondía a llorar abajo de mi escritorio y a sentirme cada vez peor. Incluso dejé de comer. Mis padres angustiadísimos me llevaron con varios especialistas. Visité médicos, brujos, hasta que llegué con una homeópata que también era acupunturista y que ella me hizo darme cuenta de que en realidad yo sí quería vivir, que yo sí tenía sueños, que yo sí tenía ganas, pero lo que no quería era vivir así, aterrada y con miedo. Y con su ayuda empecé a enfrentarme cada vez más a este miedo a través de acupuntura, inyecciones de complejo B y yendo cada 8 días con ella. Los sábados específicamente. Ahí fue cuando empecé a recuperar la esperanza, cuando pude darme cuenta de que, ok, sí quería vivir. Tiempo después, lo que sucede es que yo ingreso a la universidad. Yo estudié pedagogía en la UNAM. El problema es que a mí me asignan un horario en la tarde y yo tengo que ir los sábados a clase en la mañana. Entonces, empiezo a dejar de ir a mi tratamiento porque ya no podía ir con esta especialista entre semana y tampoco los sábados. Y confiándome de que cada vez me sentía mejor, dejo de asistir al tratamiento. Pasan los meses, incluso creo que pasó un año y yo me empiezo a sentir cada vez más mal. Empiezo a sentir mucho estrés de lo que es estar en una carrera, de lo que es estar exponiendo, de que cada vez me piden ir a hacer prácticas que no son en mi escuela, sino que tengo que ir a otros lugares y me empieza a retar. Empiezo a sentir que no sé si lo voy a lograr. Me empieza a entrar otra vez el miedo, la angustia de que vaya a pasar algo, de que me vaya a orinar, de que no sé hasta dónde voy a ir a hacer una práctica. Y me aterra a tal punto que termino pidiendo un año que me suspendan, que me den chance de faltar un año a la carrera y me voy a casa de mi abuela, Cholula, justamente para estar un poco más en calma. Ahí ya estaba viendo también a una doctora y a un psicólogo. Y si bien ambos me ayudaron, si bien ambos me estuvieron apoyando, la verdad es que nunca sentí que la ansiedad se hubiera ido de mí. Incluso cuando estuve con mi abuelita, si bien había cambiado el escenario, ya no estaba en mi casa donde muchas veces me sentí rechazada, no entendida por esta sensación de que mis papás querían minimizar lo que me estaba pasando, querían llevarlo a algo más sencillo. Ellos tampoco lo estaban entendiendo y el argumento que usaban era, es muy fácil, sal a la calle, nosotros te acompañamos. Lo que ellos no veían era el terror que a mí me generaba salir a la calle. Y yo sé que lo hacían con todo el amor del mundo. Sin embargo, en mi mente, si bien podía entender que no había peligro allá afuera, no tenía algo con que realmente reforzar eso, algo que a mí me diera seguridad y confianza. Yo no me sentía segura conmigo misma. Empecé a desconfiar de mi cuerpo, porque mi cuerpo empezaba a hacer cosas que yo no entendía y cosas que tampoco controlaba. Empecé a temer de mí,
a sentirme una desconexión de mi cuerpo y de mi mente. Mi mente en algún momento sentí que era mi peor enemiga, que si mi mente era capaz de generarme todos estos malestares, entendía lo fuerte y lo poderosa que era la mente. Y me reprocha, durante mucho tiempo, y más bien me reproché durante mucho tiempo pensar que yo tenía o que tuve la oportunidad de pararla y no lo hice. Cuando no me daba cuenta de que en realidad es que no sabía cómo. Yo entendía lo fuerte que eran mis pensamientos, pero no sabía qué estaba pasando. No entendía cómo. Y primero no entendía la raíz. ¿De dónde había sacado ese terror? ¿De dónde venía ese terror? ¿Qué estaba pasando? Y aquí voy a hacer una pausa y me voy a regresar a antes de mi ataque de pánico. ¿Por qué? Porque te quiero dar el contexto. Como te decía, cuando me dio el primer ataque de pánico, yo realmente no era consciente de que estaba viviendo en estrés. La verdad es que mi ataque de pánico fue la manera en que mi cuerpo me hizo, quería hacerme ver que yo estaba viviendo bajo mucho estrés y que no era consciente. ¿Qué había pasado meses antes de que yo estuviera en ese camión con mi novio? Te lo cuento a grandes rasgos. Estaba entrando a la prepa, estaba haciendo un cambio en mi vida. Yo había venido de una escuela particular, había entrado a una escuela pública donde éramos como 50 personas, donde los profesores prácticamente no te conocían, de estar en una escuela pequeña donde todo el mundo te conoce, el director, todos. Aquí entraba a una escuela nueva, con nuevas personas, donde nadie me conocía, como te digo, donde me sentía, estaba en total libertad. Yo podía, si quería entrar a clase, bien, si no, también, ¿no? Y eso para mí era un poco como confuso, ¿no? Sin embargo, yo como ñoña entraba a todas las clases. Y empecé a darme cuenta de que no había un sistema, no había alguien que regulara a los maestros. Tuve maestros muy exigentes, que si no le gustaba cómo exponías, te bajaban del estrado y te reprobaban ahí mismo. Para mí eso fue súper estresante en esa edad. No, me quería preparar al máximo, estudiar un montón. Había veces en que no dormía bien con tal de estar estudiando y angustiada, ¿no? Porque tenía clase el siguiente día con esta maestra. No solo eso, empecé a comer mal. Empecé a sentir esa libertad de tener amigos, de estar pasándola padre, y entonces quería estar más tiempo con mis amigos que irme a comer a mi casa. Entonces empecé a alimentarme de porquerías. ¿Qué más pasaba en mi vida? En ese momento yo me hice novia de Ken, mi actual pareja, y igual, por contar de pasar más tiempo con él, yo a veces medio comía, me divertía mucho con él, pero tuvimos una ruptura. Yo sentí que le había roto el corazón. Sentí que yo era una mala persona. Sentía mucha culpa. Porque una vez terminamos, yo no sabía, no entendía mis emociones, no entendía lo que pasaba. Y cuando regresé con él, sentí que le debía algo. Sentí que tenía que compensarlo de alguna manera. Y me esmeré muchísimo en que la relación funcionara. Sentí que si él decía algo, alguna cosa negativa sobre mí, y no es que no necesariamente que me juzgara o hablara mal de mí, sino alguna cosa, algún comentario donde me dijeras que tú piensas así, algo así, sentía que eso era horrible, que yo estaba haciendo algo mal. Quería amoldarme, ¿no? Ser la novia perfecta.
Y te cuento esto porque lo hacía desde la culpa, desde el miedo a terminar, a que esa relación terminara. Como ves, no estaba estaba estresada físicamente, exigiéndole más a mi cuerpo que el descanso que le estaba dando. Emocionalmente, yo no sabía manejar esta preocupación, esta culpa, el miedo. Aumentémosle que yo ya tenía que empezar a pensar en qué carrera iba a escoger y no tenía ni idea. Yo estaba entre arquitectura, pedagogía, psicología. No sabía qué iba a hacer de mi vida y me costó muchísimo trabajo elegir una carrera. Mucho. En realidad terminé eligiéndola basada en mi ansiedad. ¿Cuál era la que menos me exigía? ¿Cuál era la que menos tenía que viajar? ¿Cuál era la que menos tenía que salir? La ansiedad empezó a regir toda mi vida. Regresando al tema. Como ves, también emocionalmente estaba en mucho estrés. Mentalmente empecé a decirme que yo no era una buena persona, a exigirme cada vez más, que si quería tener reconocimiento, que si quería destacar, tenía que ser muy buena, si quería ser alguien, tenía que ser de las mejores. A querer llenar y llenar y llenar las expectativas de otras personas, a pensar que yo no era suficiente, que lo que yo hiciera no era suficiente, que siempre había algo más que hacer, un curso más que tomar, destacar más. Incluso a cuestionarme en qué era buena. ¿Cómo iba a elegir una carrera si no tenía ni idea de qué era buena? Empecé a llenarme de pensamientos negativos sobre mí, a sentirme vacía, a dejar que un miedo como el que me pudiera orinar empezara a invadir poco a poco mi mente, empezara poco a poco a entrar. Entró muy sutil, ¿no? Y empecé a creerle, como yendo al baño cada vez que terminaba una clase. Poco a poco se fue instaurando ese miedo. Y yo le fui dando fuerza con mis pensamientos. Y una parte espiritual, yo no me sentía, como te decía, yo no me sentía conectada con nada. Al estar en tanto estrés, al sentirme tan insegura de mí misma, de mis capacidades, yo sentía que tenía que llenar las expectativas de alguien más. Yo no tenía una esencia. No, no entendía siquiera ese concepto. Y siendo tan chica, a los 18 años, realmente estaba explorando a ver qué era, ¿no? Y pareciera que lo que tenía que hacer era lo que los demás estaban haciendo o lo que mis papás esperaban de mí. Ese era el contexto, esa era la situación, que tal vez ahorita la puedas ver muy sencilla, pero cuando me fui a la Julieta de 18 años, eran demasiados cambios. Eran situaciones estresantes que no tenía ni idea de cómo enfrentar. Por eso es que el estrés se fue haciendo cada vez más grande, que desembocó en un ataque de pánico. Y conforme fueron pasando el tiempo y fueron habiendo más ataques de pánico, se fue instaurando en mí la idea de que entonces esto me podía pasar en cualquier momento, por tanto era peligroso y yo tenía que estar preparada. Y lo último era que yo estaba indefensa, que yo no iba a poder hacer nada. Cuando me creó todo eso, llego en depresión. Salgo de la depresión al darme cuenta de que yo sí quiero vivir. Cambio de aires, me voy a Puebla, estoy una temporada con mi abuelita, pero tarde o temprano iba a tener que regresar a mi casa y a terminar mi carrera. Lo hice en el mejor momento en el que me sentía segura y cuando regreso,
me empieza a invadir otra vez el miedo. Y si algo tenía claro es que yo no me iba a volver a encerrar en mi casa. Si algo tenía claro es que no iba a renunciar a algunos de mis sueños. Que yo no iba a volver a caer en depresión. Que yo sabía cuánto valía la vida y la quería vivir. Y entonces tomo la decisión de empezar a usar toallas sanitarias para salir. Como una manera de protegerme estando en la calle. Tenía la idea de que si me orinaba, al menos una toalla sanitaria me podía proteger. Que de algo me serviría, ¿no? Que al menos me podía funcionar mientras llegaba al baño más cercano. Y pasaron fácil, yo creo que como 15 años en los que yo usé toallas sanitarias. En todo este tiempo terminé mi relación con Ken. Estuve con otra persona con la que inicié prácticamente a los 2 meses de terminar con Ken. Porque empecé a sentirme sola. No podía. La ansiedad que nos da después de una ruptura amorosa es algo muy, muy fuerte. Yo lo viví como una sensación de no poder respirar, de sentir que algo me estaba oprimiendo en el pecho, de sentir que me estaba hundiendo en algo muy profundo, que era tan fuerte el dolor que necesitaba algo de que sostenerme para salir de ahí. Que necesitaba hacer algo, ya sea regresar con él. Y como regresar con Ken no era una opción, lo siguiente que hice fue buscar a alguien con quien yo me sintiera amada. Y también duré muchísimos años con esa persona. Fue un gran maestro para mi vida. Le tengo mucho aprecio. Hasta que en 2019 nos separamos. Decidimos que es momento de separarnos, que esa relación no es sostenible. Ninguno de los dos se sentía a gusto ya estando en esa relación. Ya veníamos con muchísimos problemas. Yo te cuento que empecé a sentirme cada vez menos atractiva. Yo me veía en el espejo y no me gustaba. Si tú no me conoces físicamente, yo peso 38 kilos y mido 1,47. Yo soy una mujer muy delgada y muy bajita. Muchas veces me critiqué diciendo que yo tenía el cuerpo de una niña. Entonces, súmale el que de por sí no me sentía conectada con mi cuerpo, el que de por sí sentía que mi cuerpo estaba haciendo cosas que yo no quería, y aparte, el hecho de sentir que tengo cuerpo de niña. Yo no me amaba, yo no me aceptaba. Yo sentía que todo el mundo, todas las mujeres eran más bonitas que yo. Que tenía que hacer algo para que mi pareja se quedara conmigo. Porque si no, en cualquier momento se iba a enamorar de alguien más. Yo no sentía que fuera valiosa para una relación. Me di cuenta de que tal vez podía ser reemplazable. Me creí esa idea. Porque si yo no aportaba nada a esa relación, me iban a reemplazar. Entonces, constantemente era la que estaba buscando aportar a la relación. Ideas, proyectos, dinero, lo que fuera. Me esmeraba por ser la mejor esposa, la mejor nuera, la mejor cuñada. Siempre pensando en los demás. ¿Qué necesitan? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué quieres? Mirando hacia afuera. Juzgando a los demás. Creyendo yo saber qué es lo que los demás necesitan. Cuando yo ni siquiera sabía qué necesitaba yo. Como te digo, en 2019, wow, un año muy duro para mí. Primero esa ruptura amorosa en la cual yo me di cuenta de que ya no quería estar en esa relación, que no le estaba haciendo ningún bien a ninguno de los dos. Decido terminarla con lo que esto implica, con lo que es tener el corazón roto, con lo que es tener una ansiedad
sofocante, yo le llamaría así una ansiedad sofocante, de esa que te hace querer buscar a la persona, de esa que te hace querer marcarle a las 3 de la mañana y saber de él, de querer arreglar las cosas, de sentir que no vas a sobrevivir esta ruptura. Y es ese motor y esa sensación de decir, yo no regreso a esta relación. A esta relación hubo faltas de respeto. Los dos nos mentíamos. Los dos no sabíamos qué queríamos de esta relación. Yo con una inseguridad total y él también. Entonces, en mi afán de decir, yo no regreso, decido buscar ayuda. Fueron dos cosas las que me motivaron y voy a ser totalmente honesta contigo. Porque si pido sinceridad, si tú vas a trabajar conmigo, te voy a dar la misma sinceridad. A mi comunidad, sí. Una parte de mí lo quiso hacer también por venganza, por querer demostrar que yo sí valía, que yo sí era suficiente, de que él se diera cuenta de que había perdido algo valioso y eso era yo. Eso fue lo que me motivó a decir, voy a buscar ayuda para sanar mi ansiedad, porque yo no regreso. Porque yo no regreso y porque yo voy a demostrar que valgo la pena. Y lo siguiente es, porque yo quiero hacer todo lo que no he hecho, porque yo quiero viajar, porque yo quiero salir a la calle en calma, porque yo quiero tener otras experiencias. Quiero hacer todo eso que no hice por ansiedad. Las cosas que me excusaba, que eran tener otro trabajo en otro lugar más lejano. ¿Cómo elegía mis trabajos? De la misma manera que elegí mi carrera. ¿Cuál se adapta a mi ansiedad? ¿Cuál no me exige mucho? ¿Cuál tengo un horario y está muy tranquilo el ambiente? Y no significa que no amo mi trabajo. Amo mi trabajo, lo amaba, porque ya renuncié, pero amaba mi trabajo, amaba eso, pero no me ponía retos mayores. Y buscaba ser de las mejores, también destacar en mi trabajo, que mi equipo fuera de los mejores, reconocimiento, si no me estresaba. Pero justamente yo elegía mis trabajos por la cercanía en mi casa, que no estuvieran a más de 30 minutos de mi casa, 40 minutos de mi casa. Así era como yo escogía mis trabajos. ¿A dónde iba? Dependiendo quiénes iban a ir, cómo íbamos a movernos, si nos íbamos a ir a una fiesta, a algún lugar. Si para mí ir a ese lugar implicaba tomar transporte público y era más de tanto tiempo, yo no iba. Estaba cansada de tomar mis decisiones a partir del tiempo y la distancia. Yo quería viajar y conocer nuevos lugares. Yo quería viajar y conocer nuevos lugares sin necesidad de estar usando una toalla sanitaria, sin necesidad de estarme preocupando por dónde está el baño, sin revisar el trayecto de mi casa a tal lugar, viendo si hay un baño cerca. Estaba cansada de vivir así. Ya no quería eso para mi vida. Y como te decía, busqué ayuda. Empecé primero a sanar mi corazón, donde me di cuenta que yo no me estaba dejando sentir absolutamente nada, que yo lo que quería hacer en cuanto sentía tristeza o dolor o desamparo, era salir corriendo, era involucrarme en otra relación, era empezar a coquetear con alguien que me hiciera creer que sí era valiosa, que sí era importante, que sí, ¿no? Que a alguien le gustaba. Empecé a dejarme sentir todo eso. Y una vez que sané mi corazón,
Apliqué muchísimas herramientas también para mi ansiedad. Empecé a darme momentos de calma, empezando a hacer ejercicios de respiración, meditación, cambiar mi alimentación, darme cuenta de qué me caía bien y qué me caía mal. No me daba cuenta de si el gluten era intolerante al gluten o no, o de si era intolerante a los lácteos o no. Yo no sabía eso hasta que me puse a analizar y a darme cuenta de que, oye, me siento inflamada, que comí. Empecé a hacer cambios en mi vida. La verdad es que ya no tenía nada que perder. A ponerme a leer, a investigar, a empezar a conectar conmigo, a decir, bueno, Julieta, ¿tú qué quieres? ¿Qué es en realidad lo que quieres? ¿Quieres seguir trabajando aquí? ¿No quieres seguir trabajando aquí? ¿Quieres... ¿Quién eres en realidad? ¿Qué te gusta? ¿Tienes habilidades para qué cosas? ¿Eres buena en qué? A darme cuenta de que sí era valiosa, de que mi cuerpo era increíble, que mi cuerpo estaba haciendo lo mejor que podía, me estaba protegiendo, que los ataques de pánico en realidad eran la manera en la que mi cuerpo estaba lidiando con todo el estrés y que era lo mejor que podía hacer, porque yo no lo estaba escuchando. Empecé a confiar en mi cuerpo, en saber que él era sabio y estaba autorregulándose. Empecé a confiar en mí, en lo que yo quería. Empezar a alzar la voz y decir, esta soy yo, esto es lo que yo quiero. A cambiar incluso de vocación y de ser licenciada en pedagogía con maestría en comunicación educativa a ser coach y ayudar a personas que sufren de trastorno de ansiedad y ataques de pánico. Esta es quien soy yo. Esta es mi historia. Pasé de vivir 18 años con ataques de pánico, trastorno de ansiedad. Y ataques de pánico, vivirlos de 3 a 4 veces al día cada vez que tenía que ir a trabajar y luego de ir a trabajar salir y luego cada vez que salía a la calle era un ataque de pánico. A hoy están en calma. A hoy poder irme a caminar todos los días a donde yo quiera. A no tener que pasar al baño antes de salir de mi casa. A no tardarme 20 minutos encerrada en el baño, calmándome el ataque de pánico, animándome a salir, a pasar y estar 2 minutos en el baño e irme. A caminar sin miedo. A caminar sin miedo de que algo me vaya a pasar, de que alguien me vaya a atacar, de lo que sea. De tener miedo de viajar a irme a un viaje yo sola en 2020. Un viaje donde yo me fui a Playa del Carmen, después me fui a Valladolid y terminé en Mérida. Jamás había viajado sola, jamás. Me regalé eso. Me regalé ese viaje como un agradecimiento a mí por haber dado este paso, por haber sanado. ¿Tú qué quieres regalarte? Y lo que sí te puedo decir es que vale mucho la pena. ¿Volvería a pasar por todo esto? Sí. Sí volvería a pasarlo. Sí volvería a vivir 18 años con ataques de pánico y a tener estas recompensas. Todo eso me ha hecho la persona y la mujer que soy hoy. ¿De qué te estás perdiendo por vivir con ansiedad? Mi intención, te recuerdo, es que mi historia te sirva de espejo. Que te des cuenta
de que seguramente hay similitudes y hay diferencias, pero hay una cosa en común, que sí es posible sanar. Si con algo quiero que te quedes después de ver este video es que es posible sanar. No te niegues esa oportunidad. Tal vez no has encontrado al especialista adecuado. Tal vez los tratamientos no te han funcionado. Tal vez estás muy asustada y tampoco estás poniendo todo tu empeño. ¿Por qué? Porque da miedo. Porque asusta. Te entiendo. Pero que este sueño le gane ese miedo. El sueño de lo que puede ser le gane. Imagínate cómo podría ser tu vida del otro lado. Yo soy Julieta y esta es mi historia.